Se llama tercera etapa. Entonces, estabas en Villavicencio, regaste unas tarjetas de tu almacén, estabas empezando otra vez más o menos bien, sí, bien. Y volviste a recibir una llamada. Entonces me recibieron una llamada y como no le atendí las llamadas, ¿qué tal? Entonces, cuando las niñas, las dos niñas que estaban estudiando en el colegio, yo iba cerca del colegio, que estaban en la carrera de papá, hay dos tipos que nos están siguiendo en una moto. Entonces yo salí y pasaron los tipos, entonces yo me fui para donde los niños de la jueza de menores y le puse eso. Entonces ella me mandó para la Sicilia y después subimos y hablé por allá y todo, entonces y allá vinieron y me tomaron los datos y todo y me fui para la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja dijo, no, pues entonces sacámoslo de aquí. Ella me dio para los pasajes, dijo, ¿por dónde quiere ir? Y dije, no, pues para Ibagué, porque ellos de aquí me buscarán para otro lado, pues ya para Ibagué ellos no me buscan y yo no voy a volver a buscar para el terminal. Entonces ellos me dio para los pasajes para que les viniera para tomar el café. Desde eso estoy aquí. ¿Y cómo te ha ido aquí? Pues ahí me ha ido, sí, ahí me consiguió la comidita, mi niña estudiaba ahí en el colegio de